Bueno, en esta ocasión le explicaremos el tema de reacciones adversas medicamentosas RAN. Nosotros somos estudiantes de medicina de tercer año de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de la Facultad de Ciencias Médicas, Departamento de Ciencia Fisiológica. Los integrantes somos Brian Giovanni García Larios, María René Granera Bermúdez, José Aníbal López Rojas. El docente responsable es el Dr. Rubén Mendoza Parrales, profesor de la asignatura de farmacología. Eh, como introducción tenemos que las reacciones adversas medicamentosas son efectos no deseados producidos por medicamentos en dosis que son utilizadas habitualmente en los seres humanos para el tratamiento o profilaxis de las enfermedades. Es por ello que el adecuado abordaje de la farmacovigilancia es indispensable para la adecuada prevención y detección de las reacciones adversas medicamentosas. Los objetivos a cumplir en este video son definir reacciones adversas medicamentosas, conocer el campo de estudio de la farmacovigilancia, explicar los tipos de reacciones adversas, describir la clasificación de reacciones adversas, presentar un caso clínico. Reacciones adversas. Es importante que nos preguntemos, ¿qué es una reacción adversa? Bueno, según la OMS, que posteriormente este concepto fue modificado por Carl Sagnan en 1977, se considera reacción adversa de un fármaco cualquier respuesta nociva y no intencionada que se produzca en dosis que normalmente son utilizadas por el hombre para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o para la modificación de las funciones fisiológicas. Otros problemas relacionados con los medicamentos son incumplimiento, automedicación, prescripción inadecuada, entre otros. La farmacovigilancia. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos farmacovigilancia? Bueno, es importante porque este sistema es el que se utiliza para vigilar los efectos adversos de los medicamentos que ya salieron a su comercialización y que están siendo utilizados por la población. Esto depende tanto de profesionales sanitarios a través de las notificaciones conocidas como tarjeta amarilla, como de casos publicados en la bibliografía científica y también de compañías farmacéuticas que notifican reacciones adversas de algunos medicamentos. Estas notificaciones son analizadas y evaluadas en los centros autónomos y se almacenan en las bases de datos. Hay estrategias, hay estudios de casos y controles que son muy útiles ya que sugieren una reacción causa-efecto entre fármaco y reacción adversa. Las estrategias consisten en identificar pacientes con una sospecha de reacción adversa y comparar con la frecuencia que se expuso a fármacos sospechosos, siempre y cuando el individuo tenga características similares, ya que puede variar en diferentes pacientes. Este método fue el que se utilizó para establecer la relación entre la talidomida y la focomelia. Tipos de reacciones. Hay efectos adversos que son causados por numerosos factores no farmacológicos, como los genéticos, durante periodos de enfermedades, la edad, entre otros. Estos factores hacen que las reacciones adversas sean difíciles de detectar. Es por eso que tenemos que tener en cuenta estas definiciones, como son los tipos de reacciones, que son los tipos de efectos, como los secundarios, colaterales, la toxicidad y la reacción alérgica. Los efectos secundarios es un efecto que se produce por la primera acción o acción primaria del fármaco. El efecto colateral es un efecto que se produce debido a que forma parte de la acción farmacológica del medicamento y suele manifestarse en otro órgano o sistema. Un ejemplo sería la sequedad de la boca que se produce por antihipertensivos tricíclicos. La toxicidad, este es el efecto que va a depender de la dosis administrada del medicamento. Si la dosis administrada del medicamento son elevadas, puede producir
un daño celular. Esto quiere decir que todos los fármacos en dosis elevadas o sobredosis pueden ser tóxicos, aunque en algunos pacientes con determinadas enfermedades los fármacos pueden ser tóxicos en dosis habituales. Las reacciones alérgicas. Este efecto se produce cuando el fármaco o su metabolito adquieren carácter antigénico. Valoración de la causalidad. Bueno, estos son métodos que nos van a servir para valorar si realmente el fármaco es el que está produciendo la reacción adversa. Los más importantes son estos dos métodos, que son el de Caix-Laxagna, que es el que están viendo en pantalla, y este otro que es el método de Naranjo y Cols. El método de Caix y Laxagna, en primer lugar, hay que diferenciar la reacción adversa de un envenenamiento accidental o intento de suicidio o incumplimiento inadecuado del fármaco. Luego se pregunta sobre el intervalo de aparición, si el acontecimiento es conocido como un efecto del fármaco, si se puede explicar por otras enfermedades o otros medicamentos utilizados, si al suspender el tratamiento esto presentó mejoría o si con la readministración del medicamento volvió a aparecer la reacción adversa. Tras considerar todos estos parámetros, se plantean 5 posibles clasificaciones, que es la definitiva, la probable, la posible, la condicional y la dudosa. Es definitiva cuando los niveles del fármaco se han determinado en los fluidos corporales o tejidos y siguen un patrón relacionando el fármaco y la reacción adversa. La reacción adversa aparece con la imposición del fármaco y se quita con la suspensión del fármaco. Es probable cuando la reacción adversa presenta una reacción temporal razonable con respecto a la administración del medicamento. También presenta un patrón de respuesta y se confirma con su suspensión, pero este no puede ser explicado por la situación clínica del paciente. Cuando es posible también presentan una secuencia temporal razonable y con respecto a la administración del fármaco, aunque podría explicarse por la situación clínica del paciente o por otros fármacos administrados. Es condicional, cuando es condicional también presenta una secuencia temporal razonable con respecto a la administración del fármaco, pero no sigue un patrón de respuesta conocido para ese fármaco. Podría explicarse de manera razonable por el estado clínico del paciente, y es dudosa cuando la reacción no cumple ninguno de estos criterios. El método de Naranjo y Cols. Este método se evalúa con la puntuación que obtenemos al final de realizar estas 10 preguntas o de investigar estas 10 preguntas sobre la reacción adversa que tiene el paciente. Entonces, si contesta que sí, por ejemplo en la primera, si contesta existen informes previos concluyentes de esta reacción adversa, si contesta que sí, pues si le suma un punto, si contesta que no es 0 y si no sabe igual 0. Dependiendo de cómo vayan las respuestas, se va a hacer una sumatoria. Y aquí donde nosotros dar la puntuación total. La causalidad es cierta si es mayor o igual a 9. Es probable si es de 5 a 8. Es posible si es de 1 a 4. Y es dudosa si es menor de 1. Clasificación de las reacciones adversas. Una buena aproximación es esta que tienen en pantalla, que fue la de Raleigh y Thompson. Realmente ellos solo clasificaron las primeras dos, que fue la de tipo A y la de tipo B. Ellos se aproximaron bastante a la clasificación de reacciones adversas, porque solo la clasificaron estos dos grupos, la de tipo A y la de tipo B. Posteriormente se sugirió que a esta clasificación deberían añadirse dos tipos más de respuesta,
que son estas otras, las de tipo C y las de tipo D. Reacciones tipo A son reacciones debidas a un efecto exagerado, pero en general esperado dentro del espectro de acción del fármaco. Su intensidad suele relacionarse con la dosis administrada, siendo su tratamiento junto a medida sintomática en los casos graves. Las causas farmacéuticas tenemos cantidad de medicamento. La cantidad de fármaco activo en un medicamento está definida por sus condiciones de registro. Cuando estos requerimientos no se cumplen, una cantidad excesiva puede producir efectos adversos, mientras una cantidad insuficiente puede dar lugar a un fracaso terapéutico. En la velocidad de liberación, la liberación rápida de fármaco altamente irritante en el aparato digestivo puede ocasionar una lesión local. La velocidad de liberación puede tener consecuencias sobre el efecto sistémico del fármaco. Si el mecanismo de liberación retardado se rompe, el contenido de liberación será más rápido, por lo consiguiente habrá un efecto adverso. Dentro de las causas farmacocinéticas tenemos, estas están relacionadas con el curso temporal del fármaco en el organismo. Las diferentes interindividualidades que pueden existir entre estos procesos condicionan la aparición de efectos adversos y pueden localizarse en absorción, distribución y eliminación. Absorción puede llevarse a cabo a lo largo de todo el tubo digestivo. Tanto la cantidad como la velocidad de absorción pueden tener implicaciones muy importantes, así como también los cambios en la motilidad del intestino delgado. La distribución. Una vez que el fármaco alcanza la circulación sistémica, se distribuye por los distintos órganos y tejidos. En este aparato también debe destacarse la unión del fármaco de las proteínas plasmáticas. Cualquier alteración que produzca una disminución de las proteínas da lugar a un aumento de la fracción libre del medicamento, con la posibilidad de desarrollar efectos indeseables. Eliminación. Las alteraciones de la velocidad de eliminación son la causa más importante de las reacciones tipo A. Una disminución en la eliminación incrementa la concentración en el plasma y los tejidos, aumentando la probabilidad de desarrollar efectos tóxicos. Como por último tenemos las causas farmacodinámicas. La posibilidad de un incremento de la sensibilidad del órgano diana o de los tejidos, por lo que está influida por los receptores. Los receptores varían entre individuos en sus diferentes afinidades y otros pueden tener diferentes números de receptores en sus tejidos. Mecanismos homeostáticos. La magnitud del efecto de un fármaco puede estar sujeta a factores fisiológicos. Bien, como ya hemos hablado de las reacciones adversas de tipo A, es momento de hablar de las reacciones adversas de tipo B. Este tipo de reacciones adversas se consideran como aberrantes, ya que muchas veces son inexplicables. Algunas de las causas farmacéuticas que provocan este tipo de reacciones pueden ser la descompensación de productos activos del medicamento y a veces de ciertos adictivos o colorantes estabilizadores que ya trae en sí el fármaco. Tenemos causas farmacéuticas. También tenemos por mecanismo inmunológico y causas farmacocinéticas y farmacodinámicas, como se ven en la imagen. Otro mecanismo, hablando ahora del inmunológico, este se da por el metabolismo del fármaco, en el que se crean metabolitos que luego se unen a proteínas determinadas. Esto da lugar a alteraciones del funcionamiento normal de la célula. Es por ello que Rawlins y Thompson denominaron a este mecanismo como farmacocinético, ya que el compuesto que origina la reacción deriva del metabolismo del fármaco. También estos metabolitos reactivos pueden producir reacciones tóxicas, directas o a través de metabolitos inmunológicos. Estos también son llamados reacciones alérgicas, las cuales vamos a clasificar a continuación en reacciones de tipo 1, reacción de tipo 2, reacción de tipo 3 y reacción de tipo 4. Hablando ahora de las reacciones adversas de tipo B, donde hablaremos de las reacciones de tipo 1, también llamadas de hipersensibilidad inmediata o anafiláctica. En esta reacción, el mecanismo de acción está dado por la producción por parte del fármaco de anticuerpos del tipo de la inmunoglobulina E, los cuales se unen a los mastocitos y luego provocan la liberación de sustancias farmacológicamente activas como lo es la histamina y prostaglandina. Esto produce la reacción inflamatoria. Muy bien, ahora hablaremos un poco de las reacciones adversas de tipo B, pero englobando la tipo 2, que también las llamaremos de citotóxicas.
En esta reacción, el fármaco se une a una proteína presente en la célula o en el tejido, haciendo que el organismo no lo reconozca como propio. Esto provoca que se liberen antígenos, el anticuerpo que se combina con el fármaco y de esta manera activan el sistema de complemento, provocando un daño tisular, como se puede ver en la imagen, la reacción de tipo 2 graficada. En el caso de la reacción de tipo 3, este tipo de reacción también se le conoce como por inmunocomplejos. Este tipo es inmunológica. El antígeno que representa el fármaco se une al anticuerpo, formando de esta manera un complejo que se adhiere a diversos tejidos, activando de esta manera el sistema de complemento, provocando la lesión tisular. Los leucocitos son atraídos al lugar donde está ocurriendo la reacción para liberar enzimas lisosomales que producen la reacción inflamatoria, como se ve en la imagen. En el caso de la reacción de tipo 4, también la llamaremos de hipersensibilidad diferida. Este tipo de reacciones está mediada por linfocitos T y macrófagos sensibilizados cuando estos entran en contacto con el antígeno, generando de esta manera la reacción inflamatoria. Esto debido a la producción de linfocinas y el aumento de los neutrófilos y macrófagos, como se ve en la imagen. Muy bien, de las reacciones adversas de tipo C y de tipo D. En el caso de las reacciones adversas de tipo C, este tipo de reacciones aparece como consecuencia de una interacción crónica, intensa y mantenida de un fármaco con los órganos diana. En algunos casos se trata de un fenómeno de rebote, como ocurre en los cuadros de abstinencia al suspender ciertos psicofármacos. Algunos casos se producen también por fenómenos adaptativos celulares. En el caso de las reacciones adversas de tipo D, estas reacciones adversas tienen en común el hecho de aparecer de forma retardada. Tras su actuación, ejemplo de ello es la carcinogénesis, en el cual la actividad carcinogénica del fármaco requiere un tiempo muy prolongado de contacto para que el cáncer pueda desarrollarse a los 3 o 5 años de la interacción de este fármaco con el cuerpo de la persona. Tenemos factores asociados a la aparición de reacciones adversas, donde podemos ver los dependientes del individuo, en el cual podemos citar que la persona o paciente no siga las recomendaciones o la cantidad de fármaco que debe consumir. Y en el caso de las dependientes del medicamento, podemos citar también algunas genéticas o interacción inadecuada del medicamento. Por las reacciones adversas, hablaremos un poco sobre este caso clínico. Julio Esteban se dedica a leer las manos. Cuando iba en su moto a casa de un cliente, sufre un accidente de tránsito con una fractura expuesta de la tibia y del peroné. A las 48 horas de ser intervenido, el médico interno reporta secreciones purulentas del sitio quirúrgico y se envía cultivo de secreciones, siendo estas positivas para el Staphylococcus aureus, con sensibilidad a la vancomicina. El médico interno recomienda administrar el antimicrobiano diluido en 10 cc. Luego de 10 minutos de la aplicación de este fármaco, el paciente se queja de un dolor intenso y urente en la área de la aplicación. Enfermería reporta coloración rojizo en la cara y cuello del paciente. Para que hablemos un poco de este caso y lo entendamos y relacionarlo con lo que son las reacciones adversas, es necesario hablar de lo que es el síndrome del hombre rojo, de la vancomicina y la forma de administración adecuada de este. Este tipo de reacciones adversas o síntomas que presenta este paciente se han asociado al uso de antimicrobianos generales, como lo es la vancomicina, la cual produce un evento conocido como el síndrome del hombre rojo, cuando se administra la vancomicina en una infusión rápida, caracterizado por una ricudez de la porción superior del cuerpo, incluyendo lo que es el cuello, el tórax y la cabeza, con un dolor y espasmo de los músculos torácicos, disnea y prurito. Esto quiere decir que este tipo de fármaco debe ser administrado por vía intravenosa y no más de 10 miligramos por minuto. El estado adecuado de las reacciones adversas medicamentosas es de suma importancia, ya que el abordaje inadecuado de un efecto indeseable del fármaco puede producir la muerte del paciente. Tanto el paciente y el médico son responsables de la prevención de este tipo de efectos farmacológicos. Muy bien, esperamos que la información
haya sido de su utilidad. Nos vemos en la próxima.